Buenas tardes. Bueno, vamos a continuar hablando del ciclo del nitrógeno en el marco de los procesos biogeoquímicos, ¿sí? De los ciclos biogeoquímicos. Hablamos anteriormente del ciclo del carbono. Vamos a continuar por el del nitrógeno, ¿sí? Y en primer lugar es importante mencionar, vamos a arrancar igual que la vez anterior, por el nitrógeno presente atmosféricamente. Está presente en un 78%, la atmósfera de nitrógeno es muy abundante, pero tiene una contrapartida que es que la molécula es muy estable, por lo tanto es muy difícil de fijar, ¿sí? Es muy estable, implica que es muy difícil de romper, ¿sí? Sus enlaces son muy fuertes, por lo tanto se requiere de mucha energía, ya sea a través de la temperatura o de la presión, para romper la molécula y poder transformarla de nitrógeno molecular a otras formas de nitrógeno más aprovechables, ¿sí? En principio, vamos a hablar de la parte natural, ¿sí? El nitrógeno se fija al suelo, ¿sí? Por esta vía, ¿sí? Va hacia el suelo y es captado por bacterias, ¿sí? Que fijan ese nitrógeno y luego en un proceso de simbiosis lo aportan, lo transforman en amoníaco y lo aportan a las plantas, ¿sí? Entonces, digamos, para hacer un detalle de lo que sucede en esta parte, si acá tenemos raíces, ¿sí? Y hay pequeñas bacterias que auspician de organismos simbióticos, ¿sí? En donde el nitrógeno atmosférico N2 atmosférico se fija, ¿sí? A estas, es captado por estas bacterias lo transforman mediante procesos biológicos a amoníaco, ¿sí? Y este amoníaco es el que luego aprovecha las plantas, ¿sí? Para conformar lo que luego serían las proteínas, ¿sí? A través de, el grupo amino, ¿sí? Esto lo van a ver mucho más en detalle en química biológica, ¿sí? Pero a grandes rasgos sucede eso, ¿sí? El nitrógeno atmosférico muy estable es captado por bacterias que lo transforman en nitrógeno amoniacal, que luego es captado por las plantas, ¿sí? Es una forma en la que el nitrógeno amoniacal o el amoníaco es una forma, una molécula que puede ser captada por las plantas, y estas lo transforman a nitrógeno en forma de nitrógeno amino, que conforma lo que son las proteínas, ¿sí? Estas proteínas luego son captadas, ¿sí? O comidas o ingeridas por los animales, ¿sí? Que luego llegan por ejemplo, a nuestra mesa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las vacas comen pasto que generan este proceso, ingieren esa proteína y esa proteína se traslada a la carne que luego nosotros ingerimos en nuestra mesa, ¿sí? Además, aquí se produce la biodegradación, ¿sí? de las hojas, ¿sí? de este árbol, lo cual retorna nitrógeno al suelo, ¿sí? Que por un proceso también biológico es captado por otro tipo de bacterias, generando nuevas moléculas de nitrógeno en un proceso llamado desnitrificación. Este proceso por el cual las bacterias captan el nitrógeno y lo transforman en nitrógeno amoniacal se denomina nitrificación, ¿sí? Nitrificación, ¿sí? En resumen, a través de la nitrificación, las bacterias fijan el nitrógeno que alimentan lo transforman, el nitrógeno molecular lo transforman en nitrógeno amoniacal. El nitrógeno amoniacal es captado por las plantas y es transformado a nitrógeno, al grupo amino del nitrógeno, es decir, es transformado a proteínas.
Esas proteínas son ingeridas por las especies herbívoras, lo trasladan a la carne y esa carne luego nosotros la consumimos, ¿sí? E ingerimos esa proteína. Y además, por un lado, eso por un lado, y por el otro lado, en la descomposición de las especies vegetales, se produce el proceso inverso de desnitrificación a través de otro grupo de bacterias, ¿sí? Y en esa desnitrificación el nitrógeno presente en las proteínas se transforma en nitrógeno molecular, ¿sí? Por el proceso de desnitrificación, retornando a la atmósfera, ¿sí? Eso es en resumen la parte, de alguna manera, natural, si se quiere, parte del ciclo del nitrógeno, que sucede de este lado del esquema, ¿sí? Bien. Pero hay una parte, digamos, antrópica. Buena parte del nitrógeno que nosotros vamos a encontrar en el ambiente en formas de óxidos de nitrógeno, en formas de fertilizantes, son producidos por la antroposfera, ¿sí? Vamos a empezar por estas formas, ¿sí? El NOx, ¿sí? El HNO3, el ácido nítrico, se producen debido en general a la combustión de combustibles, valga la redundancia, de combustibles fósiles, ¿sí? Más que nada en el transporte, ¿sí? El transporte genera, mediante la quema de los combustibles fósiles de los motores a combustión, este tipo de gases, NOx, y estos se transforman luego en combinación con el agua a ácido nítrico, ¿sí? Y esto es lo que provoca luego la lluvia ácida, ¿sí? ¿Por qué se produce este NOx en la combustión? Esto es muy sencillo, ¿sí? Acá lo que sucede es un determinado combustible, pongámonos HNCIOZ, ¿sí? Una molécula orgánica se combina con oxígeno, ¿sí? Vamos a simplificar acá porque en realidad los combustibles no tienen esto así. Ahora sí. Una molécula orgánica, ¿sí? Un combustible se combina con oxígeno, pero este oxígeno no viene solo, este es el oxígeno presente en el aire. Acá también hay nitrógeno. Si a eso le sumamos una chispa, ¿sí? O en algunos casos un comburente o presión, se genera dióxido de carbono más agua más otro tipo de gases como los NOx, debido a que el nitrógeno también juega su rol en la combustión, ¿sí? La combustión es la combustión del aire, ¿sí? En definitiva, al prenderse fuego ese combustible, al combustionar ese gasoil, esa gasolina, lo hace a través del oxígeno del aire, pero además el nitrógeno también a altas temperaturas se oxida y se transforma en alguna variante de óxido de nitrógeno. Esos son los gases de combustión que salen por el escape sobre todo de los autos a combustión interna, y que terminan en la atmósfera provocando a través de una reacción, ¿sí? Con el agua lo que conocemos como ácido nítrico, que genera parte de la lluvia ácida. Lluvia ácida que luego deriva, pasa, digamos, el nitrógeno pasa de la atmósfera en estado gaseoso a estado líquido en las gotas de lluvia, ¿sí? A la hidrosfera, afectando a cursos de agua, afectando al suelo, ¿sí? A la biodiversidad, ¿sí? Etcétera. Bien. Ahí vemos un claro pase, digamos, del nitrógeno en estado gaseoso originado por la antroposfera, desde el estado gaseoso de la atmósfera hacia un estado líquido disuelto hacia la hidrosfera, ¿sí? Bien. Además de ese tipo de procesos, tenemos los procesos industriales de fabricación de fertilizantes. ¿Por qué NPK? NPK
es la abreviatura digamos, abreviado nitrógeno, fósforo y potasio, ¿sí? Son los elementos, digamos, más importantes, los limitantes de crecimiento sobre todo de las especies vegetales, ¿sí? ¿Por qué el nitrógeno en general naturalmente es un limitante a pesar de estar en tan altas concentraciones en la atmósfera? Por lo que dijimos al principio, que es una molécula demasiado estable, que es muy difícil de romper y por lo tanto requiere de procesos de altísima energía para que se suceda este rompimiento de la molécula y se pueda aprovechar, ¿sí? Para el crecimiento, para la transformación de ese nitrógeno en proteínas. Bien, ¿qué sucede con los NPK? Es un claro desequilibrio en el transporte, ¿sí? En el pasaje que vimos aquí abajo, ¿sí? Si nosotros fabricamos fertilizantes a través de reacciones de alta presión y temperatura vinculadas con el hidrógeno, ¿sí? Generamos más nitrógeno, más disponibilidad de nitrógeno en la biosfera. Por lo tanto, vamos a tener una mayor cantidad de cultivos, ¿sí? Una mayor cantidad de biodiversidad, si se quiere, o de especies biológicas, no de biodiversidad precisamente. Pero el sobrante de estos fertilizantes, de este nitrógeno, digo, lo que no se consuma por estos cultivos, va a derivar en algún lado, ¿sí? Vamos a ponerlo en concreto. Si yo tengo un campo cultivado, mi receta dice que le tengo que echar una determinada cantidad de fertilizantes y por alguna razón las recetas no son exactas, me paso de esa cantidad, o bien muchas veces no se tienen recetas, se les echa porque se conoce que se les tiene que echar más o menos esta cantidad. Si yo me paso de esta cantidad de fertilizantes, la planta va a usar lo que necesita y el resto va a quedar concentrado en suelo, ¿sí? Y eso que está concentrado en suelo va a derivar a las napas subterráneas de agua o va a derivar superficialmente hacia los ríos, lagunas, lagos, etc., ¿sí? ¿Esto qué produce? La alta concentración de elementos elementos limitantes del crecimiento, ¿sí? de especies vegetales, lo que produce es un excesivo crecimiento justamente de estas especies que estaban limitadas anteriormente porque no había tanta disponibilidad de nitrógeno. Si yo le agrego artificialmente nitrógeno, ese crecimiento de especies vegetales, de algas, por ejemplo, va a aumentar sustancialmente y eso provoca fenómenos como el de la eutrofización, ¿sí? Que los invito a que busquen si quieren casos de eutrofización para que vean bien cómo se comportan. Es súper interesante y se produce justamente por este tipo de fenómenos, ¿sí? Por un exceso de fertilizantes en una zona que afectan sobre todo a cursos de aguas lénticos, es decir, lagos, lagunas, provocando un crecimiento excesivo de algas, ¿sí? Que generan un problema importante a lo largo del tiempo en este tipo de cursos de agua, que termina afectando a la larga no solo a la biodiversidad del curso, sino a los seres humanos que utilizan ese curso, ya sea como recurso turístico, de esparcimiento o, peor aún, como recurso de abastecimiento de agua potable, ¿sí? Entonces, este es en resumen el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Lo pueden igual ver más en detalle en el Manahan. Nos queda una partecita del ciclo del nitrógeno que también podemos tener en cuenta, ¿sí? Otro aporte antrópico, ¿sí? El natural es tal cual el que vimos recién, ¿sí? Este es el natural. El resto, la combustión de combustibles fósiles, la producción de fertilizantes, son adheridos, adicionados al ciclo del nitrógeno artificialmente, ¿sí? Desde la antropósfera. Por lo tanto, es un desequilibrio en ese ciclo. Otro desequilibrio tiene que ver con los efluentes cloacales, sobre todo, ¿sí? Más que nada en lugares en donde no hay red cloacal. ¿Por qué? Donde no hay red cloacal hay pozos sépticos. Entonces, lo que se genera en ese tipo de lugares
es lo siguiente: si nosotros tenemos viviendas, ¿sí? Discúlpenme por la desprolijidad del dibujo, pero vamos a hacerlo rapidito, ¿sí? Viviendas cuyos efluentes cloacales van a un pozo séptico, ¿sí? Y yo tengo en esta zona agua subterránea, lo que sucede es que estos efluentes cloacales en su descomposición generan nitritos y nitratos, ¿sí? Que terminan filtrándose y contaminando este agua subterránea, ¿sí? Que luego, por el mismo ciclo, por el mismo recorrido, el mismo transporte del agua subterránea, esta va a terminar o en un curso de agua superficial o va a terminar como abastecimiento de agua potable, ¿sí? Comillas potable, ¿sí? Porque si yo tengo un pozo que me abastece de agua a esta casa, en este lugar, y estoy contaminando con nitritos y nitratos por la descarga de efluentes, ¿sí? Por la descarga de efluentes, voy a estar tomando agua con nitritos y nitratos, lo cual es un problema sanitario importante, un problema sanitario grave, ¿sí? Esto desde lo que tiene que ver con estrictamente con la salud, ¿sí? Es un problema muy, muy importante en las comunidades, insisto, que no tienen red cloacal, ¿sí? Y es un aporte antrópico de nitrógeno a lo que sería el ciclo natural, ¿sí? Otro problema, otro inconveniente a la salud que podemos llegar a identificar en el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Sobre todo en el agregado antrópicamente por los motores de combustión interna, es la presencia de estos NOx y estos óxidos de nitrógeno, no solo por la conversión a lluvia ácida, ¿sí? Por el aporte a la lluvia ácida, sino porque son un constituyente importante de lo que es el smog fotoquímico, ¿sí? El smog fotoquímico es un fenómeno que se da en determinadas ciudades que tienen altísimo tráfico, altísima cantidad de vehículos a combustión interna, que se ubican geográficamente generalmente en valles. Tenemos el caso de Los Ángeles, tenemos el caso de la ciudad de Santiago de Chile, y por un fenómeno de inversión atmosférico que se denomina inversión térmica, sumado a la cantidad de gases de combustión que están presentes en la atmósfera, se genera una especie de niebla, de smog, ¿sí? Que afecta a las vías respiratorias, ¿sí? También los invito, si quieren estudiar esos fenómenos, son muy interesantes. De todas maneras, a lo largo del año los vamos a ir desarrollando con más profundidad.